Síndrome de burnout. Es un síndrome de desgaste profesional por un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Acompáñame para conocer un poco más de qué es el burnout, quién lo padece, de qué forma puedes detectarlo, si es que tú lo tienes, cómo tratarlo y cómo evitarlo. Según la OMS, el síndrome de burnout es un riesgo laboral desde 2019. Se incluyó como clasificación internacional de enfermedades, solamente que va a ser oficialmente, va a aparecer en los libros de medicina como el CIE 11 para el 1 de enero del 2022. Vamos a entender un poquito la historia de lo que viene siendo el burnout. La primera vez que se acuñó este término de burnout fue descrito en 1974 por el psicoanalista Herbert Fred Hamburger, que observó que en clínicas en Nueva York de toxicómanos había personas, el personal de salud presentaba pérdida de energía progresiva hasta llegar a un agotamiento intenso. Fue la primera vez que se habló sobre este síndrome. Se manifestaba como una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Explicándolo de una forma un poco más sencilla es, donde quiera que esas personas o tú o cualquier persona trabaja con otras personas en las cuales requiere mucho de tu esfuerzo físico, mental, para que estas personas, tú puedas tener una buena relación laboral y o puedas cumplir con lo que te exige tu trabajo, y que de alguna forma sientes que es en exceso, tu cuerpo no te ayuda, tu cuerpo no te soporta tanto estrés, llega un momento que los sistemas de defensa del cuerpo revientan y eso se le conoce como síndrome de burnout. ¿Quién presenta el síndrome de burnout? Mira, suele aparecer en personas cuya profesión demandan entrega, dedicación a los demás. Normalmente lo vamos a ver en maestros, lo vamos a ver en gente que se dedica al área de la salud como médicos, enfermeras o personas que se dedican a servicio social. Es mucho más común encontrarlo. Yo lo que he visto es que las personas que más lo desarrollan son personas que están en contacto con otras personas y que llega un momento que el querer estar agradando o querer estar manteniendo un equilibrio entre las diferentes personas y que están a cargo de un líder o de un médico o de una enfermera o un profesional, eso llega un momento que pueden demandar demasiado de un esfuerzo físico y emocional principalmente, que revientas, que no te permite poder estar tranquilo. ¿Quiénes son los que tienen más predisposición a padecer este tipo de enfermedad, este síndrome principalmente? Por ejemplo, lo podemos encontrar en personas que trabajan en organizaciones sin fines de lucro, en personas que tienen negocios donde manejan más personas, donde las personas meten sus emociones, donde hay expectativas de estas personas, incluso hay cierto cargo moral o cierto peso moral porque las personas logren ciertos resultados y que estos no se logren o que sean demandas que sobrepasan las capacidades de la persona que está brindando el servicio. Muchas veces termina uno cayendo en un síndrome de burnout. Pero fuera de esto, en el ambiente laboral, también en altos ejecutivos o en personas directivos o en gerentes que tienen a su cargo a muchísimas personas. En personas que se dedican también por su cuenta, freelancers o personas profesionales que se dedican por su cuenta, por ejemplo, las personas que venden seguros, los médicos particulares, psicólogos, coaches, pero también lo he visto en la industria de redes de mercadeo. En cualquiera de estas industrias, en cualquiera de estas actividades, es muy común
que podamos encontrar personas que desarrollen un síndrome de burnout. En general, las condiciones anteriores se juntan, se confabulan para que una persona pueda desarrollar un síndrome de burnout. ¿Cuáles son? Exceso de trabajo. Cuando hay un exceso de trabajo donde las demandas son muy grandes, eso es uno de los puntos donde las personas pueden desarrollar mayor probabilidad de desarrollar burnout. Si participa dentro de un puesto o una actividad laboral donde es desvalorizado, por ejemplo, yo lo veo mucho en profesionales como los policías o profesionales de la salud o personas que se dedican en figuras públicas, donde normalmente están siendo agredidos por estereotipos o por estigmas sociales, donde el hecho de que tú le digas que te dedicas a tal actividad te comienzan a decir ladrón o te comienzan a decir rata, y donde quiera que vayas siempre es algo negativo, pues llega un momento donde esa desvalorización, eso no sentirte valorado, comienza a pintar una raya más al tigre a una situación de burnout. Cuando una persona también está haciendo bien su trabajo, se esfuerza, trabaja horas extras, termina a tiempo y la persona lo que está buscando, aparte de una remuneración financiera, está buscando un reconocimiento por su esfuerzo. Y al momento de no darle ese reconocimiento, las personas también tienden a desarrollar un síndrome de burnout. Lo vamos a ver mucho en mujeres que son proveedoras del hogar también, son personas que son mamás, trabajan, limpian, cuidan, o sea, son todo a la vez, y muchas veces la relación que tienen con los hijos, incluso hasta con el esposo, donde no se reconoce ese esfuerzo, eso puede activar mayormente la emoción de desvalorización por un esfuerzo sostenido a largo plazo, y también desarrollar un síndrome de burnout. Aunque muchas veces no lo tienen catalogado como una actividad laboral, ser una ama de casa. La ama de casa es la que lleva un gran porcentaje del esfuerzo en una familia, porque es la que está cuidando, es la que está haciendo comida, es la que está limpiando casa. Muchas veces está haciendo de todo y todavía tiene que encargarse a veces hasta de las finanzas. Entonces, por supuesto que pueden desarrollar un síndrome de burnout. Otra cosa son los trabajadores, donde hay una confusión entre las expectativas y lo que quieren. Miren, ¿a qué me refiero con esto? Es común cuando una persona entra a trabajar a una empresa, a una institución, e incluso quiere participar en algún tipo de industria como una red de mercadeo, por ejemplo, donde entran y le dicen que va a lograr con cierta actividad, va a lograr ciertos resultados, y que esos resultados lo van a poner en una situación donde quizá esté más cómodo, por ejemplo, ganar más dinero o se vuelva rico, yo qué sé, y de repente no se dan los resultados en los tiempos que la persona tenía dentro de su expectativa, y eso comienza a generar también otra rayita más al tigre para desarrollar un síndrome de burnout. O sea, personas que, el típico caso de una persona que entra a una empresa, por ejemplo, de red de mercadeo, y que le dicen, ¿sabes qué? De 1 a 2 años tú vas a lograr tal o tal cosa, pero tienes que hacer esto y esto otro, y la persona hace todo al pie de la letra y no resulta. Y no resulta porque quizá la expectativa fue demasiado alta a muy corto plazo, o no desarrolló las habilidades necesarias para poder tener un resultado, que ese resultado lo llevara a lo que ellos querían. La otra es cuando ya entran a trabajar a una empresa y la empresa le dicen que le van a subir el sueldo si hace tal o cual cosa y no lo hacen, o que le van a dar un ascenso y se estuvieron trabajando muchísimo para esta empresa, le dedicaron muchos años y tiempo, y el ascenso nunca llegó. Todos esos son factores que desarrolla una persona que puede activar un proceso de burnout. La falta de seguridad laboral también, el hecho de que tú estés participando en una empresa o en una actividad laboral que no te sientes seguro, no sabes si mañana te van a despedir, no sabes si mañana puedes sufrir un accidente porque no tienes la protección personal necesaria, o simplemente ni siquiera quizá tengas un fondo de retiro o algo que te permita, un seguro que te permita que al momento que tú faltes, tu familia o tú, si tienes un accidente, puedas poderte mantener
a futuro. Hay varias formas que se diagnostican, normalmente es por medio de test, de evaluación, pero hay cierta sintomatología que normalmente te comienza a dar para que sospeches. Una de las características que debes de sospechar un síndrome de burnout es una persona que ha estado durante un estrés prolongado, comienzan a tener una pérdida de energía, un sentimiento de falta de realización personal y una despersonalización. ¿A qué me refiero con despersonalización? Comenzamos a ver a las personas como cosas y nosotros comenzamos a sentirnos como fuera de lugar. Es algo similar como que no nos sentimos dentro de nuestro cuerpo. Es una sensación medio extraña, pero es común encontrarlo dentro de las personas que tienen un síndrome de burnout. Voy a desglosar un poquito cada uno de esos 3 pilares que se ven en las personas que tienen burnout. Uno de ellos es el agotamiento. Agotamiento emocional, desmotivación, sensación de falta de que no tienes los suficientes recursos para hacer un trabajo, y es un agotamiento físico constante. La despersonalización comienzas a tener un trato indiferente con las personas, comienzas a tener sarcasmo, comienzas a ser sarcástico, comienzas a tener un distanciamiento emocional con las demás personas, comienzas a ser apático, comienzas a estar ahora sí que medio ermitaño, e incluso comienzas a cosificar las cosas. ¿Qué es cosificar las cosas? Comienzas a ver a otras personas como cosas. Eso quiere decir cosificar. El tercer pilar es la baja realización personal, donde no te sientes suficiente, tienes una valorización negativa con respecto a tu actividad y tu persona, te sientes inseguro, hay falta de capacidad para discernir entre las cosas que te convienen y no te convienen, y hay una insatisfacción constante de todo lo que haces durante el día, con un sentimiento de culpa constante. ¿Qué otras anomalías mentales y emocionales se pueden ver en estos casos? Las personas que padecen un síndrome de burnout comienzan a tener un deterioro en las relaciones interpersonales. Por eso es muy frecuente encontrar personas que pasan por divorcios, si te fijas en el caso de los médicos que trabajan en instituciones, es muy común, tanto en hombres como mujeres, que se terminen divorciados por un burnout, muchas veces de trasfondo no diagnosticado, y pues eso te va conllevando a un deterioro en la relación de la pareja hasta que llega un momento que se terminan separando, divorciando. Depresión, ¿sí? Que la depresión puede ir avanzando de tal manera incluso hasta llegar a un suicidio. Comienza a haber cinismo, ansiedad, comienza a ponerse uno muy irritable, cualquier cosa les molesta, dificultad para concentrarse, hay un cansancio emocional y un sentimiento bajo de realización, una baja realización. Sientes que no has logrado y que no te pasa, que no has llegado a donde quieres llegar en la vida. ¿Qué otras anomalías biológicas vemos en las personas que tienen un síndrome de burnout? Insomnio, comienzan a tener problemas cardiovasculares, mayor riesgo de angina de pecho, de infarto, úlceras estomacales, comienzan a tener aumento o pérdida de peso, dolores musculares, migrañas constantes, problemas de sueño, comienzan a tener problemas, desórdenes gastrointestinales, ya sea diarreas, colitis, inflamaciones, gases, hemorroides, alergias, asma, fatiga crónica, problemas en el ciclo menstrual, e incluso se puede desarrollar hasta problemas neuronales. En algunos casos de burnout también podemos ver personas que comienzan a tener abusos a ciertas sustancias como a drogas, alcohol, por tratar de bajar lo que viene siendo el sufrimiento psicológico que tienen estas personas, o tratar de estimularse a través de las drogas por el sentimiento que tienen de autoestima baja. ¿De qué otra forma se diagnostica, aparte de los datos, de los síntomas de sospecha que te acabo de decir? Hay una escala de evaluación que se llama de Maslach, de Burnout Inventory. Si lo buscas por internet lo vas a encontrar, que son 22 preguntas que te hacen, donde dependiendo la puntuación que te sale, te dice qué tanta probabilidad tienes de que tú hayas desarrollado un problema de burnout. ¿Cómo se trata?
Pues hay varias formas de cómo tratarlo, pero la más frecuente es descanso. Entonces, una persona que está cursando por un síndrome de burnout, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación para ver si realmente trae un síndrome de burnout y no trae nada más una depresión o algo diferente. Si tiene un problema de burnout, un síndrome de burnout, pues lo más común es que ya diagnosticado, se le separe del cargo durante un periodo de tiempo para que haya un proceso de que bajen las revoluciones mentales, ¿no? Que comience a descansar y que tenga una reposición de su energía y de sus estados de ánimo. 2. Detectar áreas afectadas. Entonces, a ver si hay afectaciones en autoestima o hay afectaciones físicas o hay afectaciones a qué nivel para poderlas tratar. 3. Descansar o cambiar de actividad. Eso es bien común. Si la persona lo único que necesita es descanso porque le gusta su trabajo, pero está cansado, pues hay que descansar. Pero si la persona a veces no les gusta su trabajo, no le gusta el puesto donde está, entonces tendría uno que evaluar la reubicación de estas personas a otra área. 4. El ejercicio. El ejercicio físico es clave. Cuando uno hace ejercicio físico, comienza a activar la formación de nuevas conexiones neuronales, neurogénesis se llama. De esa manera, aparte se liberan ciertos químicos cerebrales, dopamina, serotonina, que nos ayuda a aumentar esa sensación de bienestar. El aumento de la serotonina a través del contacto físico, el ejercicio, la respiración, eso es clave para que una persona pueda salir de un síndrome de burnout. También se requiere, como 5, la terapia psicológica. Tienen que acudir a un especialista para que les ayude a hacer ciertos ejercicios o ciertas actividades o reencuadrar muchas veces lo que le está pasando para que no le afecte. A veces el problema no es el problema, sino como uno mire el problema, es el problema. Entonces, a veces nada más cuestión de reencuadrar. La meditación y el mindfulness es algo que se está utilizando muchísimo en este momento para poder trabajar con lo que viene siendo el burnout. Se sabe que la meditación y el mindfulness ayuda a generar cierto efecto a nivel de la corteza prefrontal que ayuda a aumentar el estado de ánimo, que las personas sean más resilientes, que las personas también sean más creativas, su sistema inmunológico aumente. Entonces la meditación y el mindfulness, para los que no saben qué es el mindfulness, es una forma de meditar donde estás presente, donde estás en tu estado presente. La mayoría de las personas que sufren, que están sufriendo, es porque están recordando un acontecimiento del pasado. Y muchas veces hay personas que están preocupados, ocupados antes de tiempo, por lo que viene a futuro. Entonces, tanto la persona que se la lleva preocupado por el futuro, como se la lleva acordándose de acontecimientos traumáticos del pasado, entonces toda su vida se la lleva en un estado emocional no correcto. El mindfulness es mantenerte en el tiempo presente y que te des cuenta que en este momento quizá no tienes hambre, no tienes frío, tienes techo, estás siendo consciente de todo lo que está pasando en el presente. El mantenerte en el presente te permite que tus sentidos se agudicen y de esa manera puedas disfrutar y sentir. Y no estás pensando nada más lo que viene o lo que pasó. Hay otra forma en que se puede ayudar al mindfulness, que es a través de la coherencia cardíaca. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Se ha visto que cuando hay una regulación, hay una sincronización entre las frecuencias mentales, el latido del corazón y las respiraciones, comienza a tener una coherencia en el cuerpo de tal manera que los sistemas se comienzan a calibrar y tu estado de ánimo mejora. El doctor Joe Dispenza me habla muchísimo de la coherencia cardíaca y vale muchísimo la pena que la analicen, vale mucho la pena. Otra cosa que hay que hacer, ¿sí?, para poder prevenir el síndrome de burnout es ajustar las expectativas. Desde un principio es ajustar las expectativas. Muchas veces cuando una persona entra a trabajar es bien importante saber hasta dónde pueden llegar, cuál es la expectativa real de lo que está logrando para saber si el puesto que les te están dando es el puesto que estás queriendo adquirir, ¿no? Eso es una. ¿Qué tanto puedes lograr? 2, entender que no todo es tu responsabilidad. Muchas veces nos cargamos de responsabilidades, nos sentimos que
que no podemos más porque nos adquirimos responsabilidades que no nos pertenecen. Por eso es importante tener claridad de dónde a dónde es tu responsabilidad dentro de tu trabajo, que hasta dónde es tu trabajo y hasta dónde no. Por aquello de que te sientas como, a veces nos da el síndrome mesiánico, ¿no? Que queremos sembrar a todo el mundo, pero realmente es que no podemos. La realidad es que no podemos. Aquí hay un tema que me gustaría tratar. Muchas veces pensamos que nosotros le cambiamos la vida a la gente y eso es una mentira. Nosotros no podemos cambiarle la vida a la gente. Nosotros podemos inspirar el cambio en otras personas, pero nosotros como tal no podemos cambiarle la vida a la gente. La gente tiene que decidir cambiar su vida. Entonces, si no nos quedan claros esos conceptos, entramos en problemas porque nos da el síndrome mesiánico, queremos salvar a todo el mundo y la verdad es que no se va a poder y ahí va a haber un proceso de frustración y después viene el síndrome de burnout. 3. Aprender técnicas para salir de pautas emocionales. ¿A qué me refiero con esto? En la programación neurolingüística hay formas en cómo tú puedes hackear tu cerebro. Cuando estás entrando a un estado de tristeza, un estado de pánico, un estado incluso de agotamiento, hay técnicas donde tú puedes activarte a través de movimientos, pensamientos o respiraciones y puedes en ese momento salirte de pauta. Que si en ese momento traes, no sé, estás entrando en miedo, ¿no? Porque tienes que ir a una exposición o estás en una situación donde constantemente estás sintiéndote agredido o agredida y tienes que controlar esa emoción, hay formas en que tú puedes hackear esos pensamientos a través de recuerdos, de empoderamientos que hayas tenido e implementarlos en tu consciente para salir inmediatamente de ese estado. 4. Contar hasta 10. Está demostrado que si tú estás en un pico emocional y en ese pico emocional tú cuentas hasta 10, las emociones se comienzan a dar en el sistema límbico, en la parte media del cerebro. El sistema límbico, cuando tú te estás emocionando, ya sea de una forma positiva o negativa, el sistema límbico está activo. Pero en el momento que tú comienzas a contar, tú no puedes contar con el sistema límbico, tienes que contar con la corteza cerebral. Entonces tienes que cambiar en automático de las emociones, te tienes que ir a la corteza para contar del 1 al 10, en automático desconecta el sistema límbico para poder razonar y en ese momento las emociones comienzan a bajar. Por eso yo recuerdo cuando estaba más chico que había un anuncio que decía cuenta hasta 10, ¿no? Estaba un papá que se quería fregar al hijo, ¿no? Y dicen, no, espérate, cuenta hasta 10. Pues ese es el motivo del por qué cuando uno cuenta hasta 10, comienza a recapacitar, baja el pico emocional y al final no comienza haciendo una tarugada. La otra son las respiraciones. Las respiraciones son clave. Si tú quieres cambiar tu frecuencia mental, necesitas aprender a respirar. Hay varios tipos de respiraciones que se pueden implementar para cambiar la frecuencia mental. Albert Einstein decía que por lo general un problema que está en una frecuencia no lo puedes resolver pensando en la misma frecuencia. Tienes que cambiar de frecuencia mental. Y una forma de cambiar la frecuencia mental es a través de las respiraciones. Otro punto que también es importante que una persona para poder prevenir un síndrome de burnout es el desarrollo personal y la inteligencia emocional. Tenemos la inteligencia, lo que viene siendo el IQ, pero hay otra que se llama el EQ, que es el coeficiente emocional. El coeficiente emocional es lo que normalmente nunca nos enseñan en la escuela y si no tienes desarrollado el coeficiente emocional, por lo general son personas que batallan más para relacionarse con otras personas, por consecuencia no adquieren mejores puestos de trabajo. Y eso conlleva a la frustración y se viene todo lo que ya te platiqué. Entonces el desarrollo del coeficiente emocional es importantísimo para que puedas evitar un problema a futuro. Comunicación y convivio. El ser humano por naturaleza tiene una parte mamífera, animal, que necesita convivir con otros seres humanos. Eso es antropológico. El ser humano necesita vivir en comunidades porque en la antigüedad necesitábamos estar unidos para sentirnos protegidos, para que no nos fuera a comer el león. Si vivíamos en grupo, el león no nos comía.
Y una persona que vive solo siempre está sintiendo y pensando que el león se lo va a comer. Por eso es bien importante sentirse parte de una comunidad. Y una persona que desarrolla burnout normalmente es, por algún motivo, está en una zona donde no se siente parte de una comunidad y siente que el león se lo va a comer donde quiera que está. Por eso algo importantísimo para no desarrollar un síndrome de burnout es sentirse acogido, querido, respetado dentro de un grupo, de una comunidad, para que las emociones, digamos, se dispersen en un momento. Son emociones negativas principalmente. Bueno, la escritura reflexiva es otra forma que nos puede ayudar mucho, que es escribir todo lo bueno que te ha pasado durante el día. Estarlo apuntando, eso te ayuda mucho a que lo estés recordando y no te sea menos propenso a desarrollar un síndrome de burnout. Cuidar la vida personal y social, o sea, salir, conocer personas, incluso leer, tener hobbies, es importantísimo para poder tener momentos donde te despabilas. El ejercicio, dormir las 8 horas mínimo que necesitamos para que esto funcione bien, y la alimentación. Una persona que trabaja, que desarrolla síndrome de burnout, normalmente es porque está teniendo una actividad que esa actividad le está demandando mucho. Por consecuencia, el cuerpo necesita alimento especial. Una persona que tiene deficiencias de omega 3, el cerebro no tiene la misma conexión interneuronal como debería de ser. Que le esté faltando algún aminoácido, no va a producir los neurotransmisores necesarios para fabricar la serotonina, la dopamina, etc. Una persona que le esté faltando algún mineral, no va a haber una conducción eléctrica correcta del cerebro. Entonces, por eso es bien importante que la alimentación, la suplementación, el sueño y el ejercicio es básico para una persona, disminuye el riesgo de tener burnout. Y por último, es aceptar la imperfección. Para que una persona no desarrolle síndrome de burnout, es importante entender lo siguiente. Cuando uno entiende el estado de amor, es el momento donde uno comienza a sentir y pensar diferente. ¿Qué es estar en estado de amor? Estar en estado de amor es cuando tienes la capacidad de ver lo bello dentro de lo imperfecto. Esas cosas que nosotros criticamos, no, eso no está bien, eso está feo, si logras ver lo bello que hay en eso que está mal, que está feo, que nosotros comenzamos a juzgar, en ese momento entramos en un estado de amor. Y eso lo hablan muchas culturas. El estar en un estado de amor, la probabilidad de que desarrolles un síndrome de burnout es mucho, pero mucho menor. Híjole, el tema de burnout es un tema súper amplio, es muy grande, es algo que cuando lo descubrí me apasionó porque comencé a ver este problema en muchísimas personas. Yo en lo personal creo haberlo padecido varias veces en mi vida, en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Yo recuerdo varias veces en el hospital haberlo padecido. Recuerdo también fuera del hospital ya trabajando en la industria privada, en la iniciativa privada también. Lo he tenido por cuestiones emocionales, personales, por tiempo prolongado también, por problemas económicos también. Entonces es algo que cuando entre más lo leía, más me daba cuenta que es muy común. Es muy común. Lo bueno es que si ya lo detectas, ya lo puedes identificar, lo puedes prevenir o lo puedes tratar. El saber que existen los síntomas y las formas en cómo tratarlo y prevenirlo nos da una súper ventaja. Motivo por el cual quise desarrollar este contenido, esta información para que tú tuvieras esta información, que sepas que exista, que sepas que hay formas de cómo prevenirlo. E incluso si conoces a gente que tiene a cargo a muchas personas o empresarios o mamás o quien sea que tú sepas que esta información le puede funcionar, por favor la compartas. Se la compartas y le digas, escucha esta información, creo que es importantísimo porque esto puede disminuir el riesgo de muchos problemas a futuro. Yo soy el Dr. Job Monove, gracias por acompañarme en esta ocasión donde estuve hablando de burnout. Si te gustó esta información, por favor, dale like, compártelo, activa la campanita y haz todo lo que tengas que hacer para que cada vez que yo suba un contenido tú lo tengas
disposición inmediata. Nos vemos a la próxima.